Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Declaramos que el Señor está abriendo puertas para nosotros, que nos está conduciendo por sendas de justicia. Donde el camino está torcido, Él lo está enderezando y ciertamente nos está guiando hacia pastos verdes y aguas tranquilas, en el nombre de Jesucristo. Presentamos ante ti, Padre, las puertas de este día. Puertas de conquista, sí, puertas de conquista. En el nombre de Jesucristo, abre puertas para que podamos conquistar los lugares que el Señor ha reservado para nosotros. En el nombre de Jesús. Dios bendiga tu vida. Estaremos orando para que Dios te prospere, para que las cosas sean concluidas, porque hay muchas cosas que pueden estar a la mitad en tu vida. Cosas que tal vez comenzaron, pero que no lograste continuar. También estaremos orando por restauración. Restauración de la salud, restauración de las familias, restauración de cosas que fueron perdidas. Tienes que entender que todo lo que Dios nos da es por un propósito. Toda prosperidad, toda herramienta, todo don, todo talento, absolutamente todo lo que Dios nos entrega tiene un propósito. No creo que una persona reciba las cosas de Dios en sus manos o en su vida solo para construir su propio imperio, para levantar su propio nombre o para acumular bienes y propiedades. No estoy en contra de eso. Creo que una persona debe tener bienes, sí, pero debemos entender algo. Cuando morimos, no podemos llevarnos nada. Ni siquiera el anillo que llevamos en el dedo se lleva con nosotros. No se puede llevar dinero en los bolsillos. El ataúd no tiene cajones para guardar dinero. ¿Y sabes por qué la muerte es así? Porque no puedes cargar contigo lo que conquistaste en vida. Dios nos muestra, a través de eso, que en esta vida necesitamos darle un destino a todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Todo el dinero que tienes en tu cuenta debe tener un destino. Todo el trabajo que realizas en esta tierra debe tener un propósito. En nuestra vida, todo debe tener sentido, dirección y propósito. Y creo que, para que cumplas tu propósito aquí en la tierra, Dios te dio dones, talentos y recursos. Él te los dio para que los pongas al servicio de ese propósito que Él ha establecido. No dejes cosas sin utilidad en tu vida. Hay personas con grandes riquezas que nunca le dan propósito a lo que poseen. La alegría de algunos es solo acumular. La alegría de otros es solo gastar. Pero debemos entender que no se trata solo de gastar ni solo de guardar. Se trata de darle un destino a todo lo que tenemos o tendremos. Dios nos da cosas y todo lo que Él nos da es para un propósito. Incluso el talento que tienes debe tener un propósito. Si no has transmitido a nadie lo que aprendiste a hacer, ¿de qué manera estás dejando legado o compartiendo tu conocimiento? Todo lo que Dios nos da debe multiplicarse. Debes darle dirección y sentido a lo que Dios te entregó. De lo contrario, todo se quedará contigo y morirá contigo. Como dijo un gran hombre que pasó por esta tierra, el cementerio es un lugar donde libros no fueron escritos, negocios no fueron construidos, sueños no fueron realizados. Y también decía, el cementerio es un lugar rico, un lugar de muchos sueños y proyectos que fueron abandonados y nunca ejecutados. Y es verdad. Por eso, creo que todo lo que Dios nos da debe tener un propósito. Esa empresa que Dios puso en tus manos tiene un propósito. Pero debes preguntarte, ¿cómo sirve esa empresa al propósito de Dios aquí en la tierra? ¿De qué manera ese don que Dios te dio para abogar, ese talento que te dio para juzgar o decidir, puede bendecir la vida de otras personas? Dios te dio algo para cumplir un propósito. No estás en ese lugar,
en esa posición o en esa silla por casualidad. Tienes autoridad, sí, pero con un propósito, y ese propósito viene de Dios. Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Quien vive con propósito vive una vida plena, realizada, una vida soñada por Dios. Pero quien no vive su propósito, vive solo para sí mismo, para sus placeres, para su vanidad. Como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Toda persona que no encuentra el propósito de su vida vive en la vanidad. Por eso debes encontrar el propósito de lo que Dios ha puesto en tus manos. Así, cuando rindas cuentas a Dios, puedas decir: Señor, multipliqué lo que colocaste en mis manos. Le di propósito a lo que tú me confiaste. No se trata solo de sobrevivir, se trata de dar destino. Dios me dio un don, y ese don lo he usado para servir, para entrenar, para bendecir personas. Mi misión es clara, y cada día busco cumplirla, porque lo que Dios me ha dado es para cumplir un propósito. Entiende esto. Dios te dio algo para un propósito. Tú necesitas descubrirlo, porque fuera de eso, todo pasa. La influencia pasa, el dinero pasa, las cenas pasan, las posiciones pasan, los elogios pasan. Pero si cumples tu propósito, habrás cumplido también aquello que Dios determinó para ti. La segunda cosa que quiero compartir contigo hoy es que la presencia de Dios revela las fallas en nuestros planes, por más bien elaborados que parezcan. Cuando pasas tiempo en oración, Dios siempre te muestra dónde está el problema en tus planes. Él revela el punto débil, el error, la brecha que tú no habías notado. A veces, uno planea algo, sueña, lo pone en papel, lo diseña, lo estructura con cuidado, pero de pronto comienzas a orar y Dios empieza a mostrarte que ese no es el camino, que esa no es la dirección, que hay algo que necesita cambiar. Y cuando tenemos ese entendimiento, todo empieza a fluir con más rapidez y claridad. Todo mejora. Cuando tienes oídos para oír a Dios y le preguntas: Señor, ¿qué piensas de este proyecto? Él responde: Yo siempre he dicho que no debemos vivir nuestros propios proyectos y sueños, sino los proyectos y sueños de Dios. Porque no siempre tu sueño es el sueño de Él. No siempre tu plan es el plan de Él. Por eso, ora por todo. La Biblia dice: consagra al Señor tus planes. ¿Sabes por qué? Porque es Él quien los aprobará. Es Él quien sellará tus proyectos. Es Dios quien decide qué debe seguir adelante y qué no. No es el hombre quien aprueba, es Dios. Por eso quiero darte una dirección espiritual. Todo lo que planees en esta vida, pásalo por la oración. Consulta con Dios si realmente eso es lo que Él quiere o no. He visto a muchas personas perder tiempo en proyectos que nunca funcionarán dentro del propósito que Dios tiene para ellas. Pierden tiempo en cosas que jamás usarán. Pierden tiempo en sueños que terminan en nada. Se vuelven polvo, se vuelven recuerdo. Necesitamos consagrar nuestros planes al Señor para que Él nos dé la dirección correcta, si debemos continuar o no. Porque cuando confiamos en el Señor, todo lo que hacemos, Él confirma y establece la obra de nuestras manos. Toma esto como una palabra profética para ti en el nombre de Jesús. Confía en el Señor en todo lo que hagas, y Él confirmará tu camino. El Salmo 91 dice así: Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu protección. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos contemplarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has dicho:
El Señor es mi refugio, hiciste del Altísimo tu morada. Ningún mal te sucederá, ni plaga tocará tu casa, pues a sus ángeles mandará sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Pisarás al león y a la serpiente, hollarás al cachorro de león y al dragón. Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Oremos, Señor Dios y Padre, tócanos con tu poder en el nombre de Jesucristo. Que cada vida sea visitada por ti, Señor, que tu gracia los alcance. Oro, Padre, para que todo tipo de bloqueo en el camino de esta persona sea cancelado. Oramos también por puertas de conquista, y te pido, Señor, que esas puertas se abran en la vida de quien me escucha. Ayúdalo a conquistar sus sueños, sus proyectos, aquello que tú has preparado para su vida. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que esta persona conquiste su espacio, su lugar, su bendición, que entre en la tierra que tú le prometiste. Declaro que se abren puertas de conquista en el nombre de Jesucristo, puertas de grandes negocios, puertas de influencia, puertas incluso de poder, para que esa autoridad sea usada con sabiduría y gracia divina. Oro, Señor, para que quienes se preparan para concursos, selecciones o exámenes, y ese sea su destino conforme a tu voluntad, puedan ver abiertas esas puertas de conquista, que su nombre sea aprobado, que sean llamados, que reciban esa oportunidad que viene de ti. En el nombre de Jesús, oro para que tu favor cubra a esa persona, para que sea protegida de todo mal, de toda maldad, de todo ataque espiritual. Que todo plan del infierno contra su vida sea interrumpido ahora, y que toda obra del enemigo sea deshecha en el poder y la autoridad de Jesucristo. Tócalos con tu poder, Señor, que toda enfermedad se rinda ante el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda infección, inflamación, quiste o nódulo, se rinda ante Jesucristo. Oro para que esta persona sea tocada y sanada ahora, porque tú eres quien perdona los pecados y quien sana las enfermedades. Que sea curada de toda alergia, de todo mal que haya atacado sus piernas, su columna, sus brazos, su cabeza, su cuello. Que reciba sanidad ahora, en el poder de Jesucristo. Señor, todo levantamiento contra esta familia, todo espíritu de división, de celos, de confusión, caiga por tierra. Declaro que no prosperará el mal que intenta destruir matrimonios o causar conflictos, que ese espíritu maligno no prevalezca. También oro, Padre, por las personas que tienen cosas por conquistar pero no lo han logrado. Dales victoria, bendícelas, prospéralas. Abre las puertas en su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Declaramos que el Señor está abriendo puertas para nosotros, que nos está conduciendo por sendas de justicia. Donde el camino está torcido, Él lo está enderezando y ciertamente nos está guiando hacia pastos verdes y aguas tranquilas, en el nombre de Jesucristo. Presentamos ante ti, Padre, las puertas de este día, puertas de conquista. Sí, puertas de conquista. En el nombre de Jesucristo, abre puertas para que podamos conquistar los lugares que el Señor ha reservado para nosotros. En el nombre de Jesús. Dios bendiga tu vida. Estaremos orando para que Dios te prospere, para que las cosas sean concluidas, porque hay muchas cosas que pueden estar a la mitad en tu vida. Cosas que tal vez comenzaron, pero que no lograste continuar. También estaremos orando por restauración,
restauración de la salud, restauración de las familias, restauración de cosas que fueron perdidas. Tienes que entender que todo lo que Dios nos da es por un propósito. Toda prosperidad, toda herramienta, todo don, todo talento, absolutamente todo lo que Dios nos entrega tiene un propósito. No creo que una persona reciba las cosas de Dios en sus manos o en su vida solo para construir su propio imperio, para levantar su propio nombre o para acumular bienes y propiedades. No estoy en contra de eso. Creo que una persona debe tener bienes, sí, pero debemos entender algo. Cuando morimos, no podemos llevarnos nada. Ni siquiera el anillo que llevamos en el dedo se lleva con nosotros. No se puede llevar dinero en los bolsillos. El ataúd no tiene cajones para guardar dinero. ¿Y sabes por qué la muerte es así? Porque no puedes cargar contigo lo que conquistaste en vida. Dios nos muestra, a través de eso, que en esta vida necesitamos darle un destino a todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Todo el dinero que tienes en tu cuenta debe tener un destino. Todo el trabajo que realizas en esta tierra debe tener un propósito. En nuestra vida, todo debe tener sentido, dirección y propósito. Y creo que, para que cumplas tu propósito aquí en la tierra, Dios te dio dones, talentos y recursos. Él te los dio para que los pongas al servicio de ese propósito que Él ha establecido. No dejes cosas sin utilidad en tu vida. Hay personas con grandes riquezas que nunca le dan propósito a lo que poseen. La alegría de algunos es solo acumular. La alegría de otros es solo gastar. Pero debemos entender que no se trata solo de gastar ni solo de guardar. Se trata de darle un destino a todo lo que tenemos o tendremos. Dios nos da cosas y todo lo que Él nos da es para un propósito. Incluso el talento que tienes debe tener un propósito. Si no has transmitido a nadie lo que aprendiste a hacer, ¿de qué manera estás dejando legado o compartiendo tu conocimiento? Todo lo que Dios nos da debe multiplicarse. Debes darle dirección y sentido a lo que Dios te entregó. De lo contrario, todo se quedará contigo y morirá contigo. Como dijo un gran hombre que pasó por esta tierra, el cementerio es un lugar donde libros no fueron escritos, negocios no fueron construidos, sueños no fueron realizados. Y también decía, el cementerio es un lugar rico, un lugar de muchos sueños y proyectos que fueron abandonados y nunca ejecutados. Y es verdad. Por eso, creo que todo lo que Dios nos da debe tener un propósito. Esa empresa que Dios puso en tus manos tiene un propósito. Pero debes preguntarte, ¿cómo sirve esa empresa al propósito de Dios aquí en la tierra? ¿De qué manera ese don que Dios te dio para abogar, ese talento que te dio para juzgar o decidir, puede bendecir la vida de otras personas? Dios te dio algo para cumplir un propósito. No estás en ese lugar, en esa posición o en esa silla por casualidad. ¿Tienes autoridad? Sí, pero con un propósito. Y ese propósito viene de Dios. Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Quien vive con propósito vive una vida plena, realizada, una vida soñada por Dios. Pero quien no vive su propósito vive solo para sí mismo, para sus placeres, para su vanidad. Como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Toda persona que no encuentra el propósito de su vida vive en la vanidad. Por eso debes encontrar el propósito de lo que Dios ha puesto en tus manos. Así, cuando rindas cuentas a Dios, puedas decir, Señor, multipliqué lo que colocaste en mis manos. Le di propósito a lo que tú me confiaste. No se trata solo de sobrevivir, se trata de dar destino. Dios me dio un don, y ese don lo he usado para servir, para entrenar, para bendecir personas. Mi misión es clara, y cada día busco cumplirla, porque lo que Dios me ha dado es para cumplir un propósito. Entiende esto.
Dios te dio algo para un propósito. Tú necesitas descubrirlo, porque fuera de eso, todo pasa. La influencia pasa, el dinero pasa, las cenas pasan, las posiciones pasan, los elogios pasan. Pero si cumples tu propósito, habrás cumplido también aquello que Dios determinó para ti. La segunda cosa que quiero compartir contigo hoy es que la presencia de Dios revela las fallas en nuestros planes, por más bien elaborados que parezcan. Cuando pasas tiempo en oración, Dios siempre te muestra dónde está el problema en tus planes. Él revela el punto débil, el error, la brecha que tú no habías notado. A veces uno planea algo, sueña, lo pone en papel, lo diseña, lo estructura con cuidado. Pero de pronto comienzas a orar y Dios empieza a mostrarte que ese no es el camino, que esa no es la dirección, que hay algo que necesita cambiar. Y cuando tenemos ese entendimiento, todo empieza a fluir con más rapidez y claridad. Todo mejora. Cuando tienes oídos para oír a Dios y le preguntas, Señor, ¿qué piensas de este proyecto? Él responde, yo siempre he dicho que no debemos vivir nuestros propios proyectos y sueños, sino los proyectos y sueños de Dios. Porque no siempre tu sueño es el sueño de Él. No siempre tu plan es el plan de Él. Por eso, ora por todo. La Biblia dice, consagra al Señor tus planes. ¿Sabes por qué? Porque es Él quien los aprobará. Es Él quien sellará tus proyectos. Es Dios quien decide qué debes seguir adelante y qué no. No es el hombre quien aprueba, es Dios. Por eso quiero darte una dirección espiritual. Todo lo que planees en esta vida, pásalo por la oración. Consulta con Dios si realmente eso es lo que Él quiere o no. He visto a muchas personas perder tiempo en proyectos que nunca funcionarán dentro del propósito que Dios tiene para ellas. Pierden tiempo en cosas que jamás usarán. Pierden tiempo en sueños que terminan en nada. Se vuelven polvo, se vuelven recuerdo. Necesitamos consagrar nuestros planes al Señor para que Él nos dé la dirección correcta, si debemos continuar o no. Porque cuando confiamos en el Señor, todo lo que hacemos, Él confirma y establece la obra de nuestras manos. Toma esto como una palabra profética para ti en el nombre de Jesús. Confía en el Señor en todo lo que hagas y Él confirmará tu camino. El Salmo 91 dice así, aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu protección. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos contemplarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has dicho, el Señor es mi refugio, hiciste del Altísimo tu morada. Ningún mal te sucederá, ni plaga tocará tu casa, pues a sus ángeles mandará sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Pisarás al león y a la serpiente, hollarás al cachorro de león y al dragón. Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Oremos, Señor Dios y Padre, tócanos con tu poder en el nombre de Jesucristo. Que cada vida sea visitada por ti, Señor, que tu gracia los alcance. Oro, Padre, para que todo tipo de bloqueo en el camino de esta persona sea cancelado. Oramos también por puertas de conquista, y te pido, Señor, que esas puertas se abran en la vida de quien me escucha. Ayúdalo a conquistar sus sueños, sus proyectos, aquello que tú has preparado para su vida.
En el nombre de Jesús te pido, Padre, que esta persona conquiste su espacio, su lugar, su bendición, que entre en la tierra que tú le prometiste. Declaro que se abren puertas de conquista en el nombre de Jesucristo, puertas de grandes negocios, puertas de influencia, puertas incluso de poder, para que esa autoridad sea usada con sabiduría y gracia divina. Oro, Señor, para que quienes se preparan para concursos, selecciones o exámenes, y ese sea su destino conforme a tu voluntad, puedan ver abiertas esas puertas de conquista, que su nombre sea aprobado, que sean llamados, que reciban esa oportunidad que viene de ti. En el nombre de Jesús, oro para que tu favor cubra a esa persona, para que sea protegida de todo mal, de toda maldad, de todo ataque espiritual. Que todo plan del infierno contra su vida sea interrumpido ahora, y que toda obra del enemigo sea deshecha en el poder y la autoridad de Jesucristo. Tócalos con tu poder, Señor, que toda enfermedad se rinda ante el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda infección, inflamación, quiste o nódulo, se rinda ante Jesucristo. Oro para que esta persona sea tocada y sanada ahora, porque tú eres quien perdona los pecados y quien sana las enfermedades. Que sea curada de toda alergia, de todo mal que haya atacado sus piernas, su columna, sus brazos, su cabeza, su cuello. Que reciba sanidad ahora, en el poder de Jesucristo. Señor, todo levantamiento contra esta familia, todo espíritu de división, de celos, de confusión, caiga por tierra. Declaro que no prosperará el mal que intenta destruir matrimonios o causar conflictos, que ese espíritu maligno no prevalezca. También oro, Padre, por las personas que tienen cosas por conquistar pero no lo han logrado. Dales victoria, bendícelas, prospéralas. Abre las puertas en su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Declaramos que el Señor está abriendo puertas para nosotros, que nos está conduciendo por sendas de justicia. Donde el camino está torcido, Él lo está enderezando y ciertamente nos está guiando hacia pastos verdes y aguas tranquilas, en el nombre de Jesucristo. Presentamos ante ti, Padre, las puertas de este día, puertas de conquista, sí, puertas de conquista. En el nombre de Jesucristo, abre puertas para que podamos conquistar los lugares que el Señor ha reservado para nosotros. En el nombre de Jesús. Dios bendiga tu vida. Estaremos orando para que Dios te prospere, para que las cosas sean concluidas, porque hay muchas cosas que pueden estar a la mitad en tu vida, cosas que tal vez comenzaron, pero que no lograste continuar. También estaremos orando por restauración, restauración de la salud, restauración de las familias, restauración de cosas que fueron perdidas. Tienes que entender que todo lo que Dios nos da es por un propósito. Toda prosperidad, toda herramienta, todo don, todo talento, absolutamente todo lo que Dios nos entrega tiene un propósito. No creo que una persona reciba las cosas de Dios en sus manos o en su vida solo para construir su propio imperio, para levantar su propio nombre o para acumular bienes y propiedades. No estoy en contra de eso. Creo que una persona debe tener bienes, sí, pero debemos entender algo. Cuando morimos, no podemos llevarnos nada. Ni siquiera el anillo que llevamos en el dedo se lleva con nosotros. No se puede llevar dinero en los bolsillos. El ataúd no tiene cajones para guardar dinero. ¿Y sabes por qué la muerte es así? Porque no puedes cargar contigo lo que conquistaste en vida. Dios nos muestra, a través de eso, que en esta vida necesitamos darle un destino a todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Todo el dinero que tienes en tu cuenta debe tener un destino.
Todo el trabajo que realizas en esta tierra debe tener un propósito. En nuestra vida todo debe tener sentido, dirección y propósito. Y creo que para que cumplas tu propósito aquí en la tierra, Dios te dio dones, talentos y recursos. Él te los dio para que los pongas al servicio de ese propósito que Él ha establecido. No dejes cosas sin utilidad en tu vida. Hay personas con grandes riquezas que nunca le dan propósito a lo que poseen. La alegría de algunos es solo acumular. La alegría de otros es solo gastar. Pero debemos entender que no se trata solo de gastar ni solo de guardar. Se trata de darle un destino a todo lo que tenemos o tendremos. Dios nos da cosas y todo lo que Él nos da es para un propósito. Incluso el talento que tienes debe tener un propósito. Si no has transmitido a nadie lo que aprendiste a hacer, ¿de qué manera estás dejando legado o compartiendo tu conocimiento? Todo lo que Dios nos da debe multiplicarse. Debes darle dirección y sentido a lo que Dios te entregó. De lo contrario, todo se quedará contigo y morirá contigo. Como dijo un gran hombre que pasó por esta tierra, el cementerio es un lugar donde libros no fueron escritos, negocios no fueron construidos, sueños no fueron realizados. Y también decía, el cementerio es un lugar rico, un lugar de muchos sueños y proyectos que fueron abandonados y nunca ejecutados. Y es verdad. Por eso, creo que todo lo que Dios nos da debe tener un propósito. Esa empresa que Dios puso en tus manos tiene un propósito. Pero debes preguntarte, ¿cómo sirve esa empresa al propósito de Dios aquí en la tierra? ¿De qué manera ese don que Dios te dio para abogar, ese talento que te dio para juzgar o decidir, puede bendecir la vida de otras personas? Dios te dio algo para cumplir un propósito. No estás en ese lugar, en esa posición o en esa silla por casualidad. Tienes autoridad, sí, pero con un propósito. Y ese propósito viene de Dios. Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Quien vive con propósito vive una vida plena, realizada, una vida soñada por Dios. Pero quien no vive su propósito, vive solo para sí mismo, para sus placeres, para su vanidad. Como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Toda persona que no encuentra el propósito de su vida vive en la vanidad. Por eso debes encontrar el propósito de lo que Dios ha puesto en tus manos. Así, cuando rindas cuentas a Dios, puedas decir, Señor, multipliqué lo que colocaste en mis manos. Le di propósito a lo que tú me confiaste. No se trata solo de sobrevivir, se trata de dar destino. Dios me dio un don, y ese don lo he usado para servir, para entrenar, para bendecir personas. Mi misión es clara, y cada día busco cumplirla, porque lo que Dios me ha dado es para cumplir un propósito. Entiende esto. Dios te dio algo para un propósito. Tú necesitas descubrirlo, porque fuera de eso, todo pasa. La influencia pasa, el dinero pasa, las cenas pasan, las posiciones pasan, los elogios pasan. Pero si cumples tu propósito, habrás cumplido también aquello que Dios determinó para ti. La segunda cosa que quiero compartir contigo hoy es que la presencia de Dios revela las fallas en nuestros planes, por más bien elaborados que parezcan. Cuando pasas tiempo en oración, Dios siempre te muestra dónde está el problema en tus planes. Él revela el punto débil, el error, la brecha que tú no habías notado. A veces, uno planea algo, sueña, lo pone en papel, lo diseña, lo estructura con cuidado. Pero de pronto comienzas a orar y Dios empieza a mostrarte que ese no es el camino, que esa no es la dirección, que hay algo que necesita cambiar. Y cuando tenemos ese entendimiento, todo empieza a fluir con más rapidez y claridad. Todo mejora. Cuando tienes oídos para oír a Dios y le preguntas, Señor,
¿qué piensas de este proyecto? Él responde, yo siempre he dicho que no debemos vivir nuestros propios proyectos y sueños, sino los proyectos y sueños de Dios. Porque no siempre tu sueño es el sueño de Él. No siempre tu plan es el plan de Él. Por eso, ora por todo. La Biblia dice, consagra al Señor tus planes. ¿Sabes por qué? Porque es Él quien los aprobará. Es Él quien sellará tus proyectos. Es Dios quien decide qué debe seguir adelante y qué no. No es el hombre quien aprueba, es Dios. Por eso quiero darte una dirección espiritual. Todo lo que planees en esta vida, pásalo por la oración. Consulta con Dios si realmente eso es lo que Él quiere o no. He visto a muchas personas perder tiempo en proyectos que nunca funcionarán dentro del propósito que Dios tiene para ellas. Pierden tiempo en cosas que jamás usarán. Pierden tiempo en sueños que terminan en nada. Se vuelven polvo, se vuelven recuerdo. Necesitamos consagrar nuestros planes al Señor para que Él nos dé la dirección correcta, si debemos continuar o no. Porque cuando confiamos en el Señor, todo lo que hacemos, Él confirma y establece la obra de nuestras manos. Toma esto como una palabra profética para ti en el nombre de Jesús. Confía en el Señor en todo lo que hagas y Él confirmará tu camino. El Salmo 91 dice así, aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu protección. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos contemplarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has dicho, el Señor es mi refugio, hiciste del Altísimo tu morada. Ningún mal te sucederá, ni plaga tocará tu casa, pues a sus ángeles mandará sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Pisarás al león y a la serpiente, hollarás al cachorro de león y al dragón. Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Oremos, Señor Dios y Padre, tócanos con tu poder en el nombre de Jesucristo. Que cada vida sea visitada por ti, Señor, que tu gracia los alcance. Oro, Padre, para que todo tipo de bloqueo en el camino de esta persona sea cancelado. Oramos también por puertas de conquista, y te pido, Señor, que esas puertas se abran en la vida de quien me escucha. Ayúdalo a conquistar sus sueños, sus proyectos, aquello que tú has preparado para su vida. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que esta persona conquiste su espacio, su lugar, su bendición, que entre en la tierra que tú le prometiste. Declaro que se abren puertas de conquista en el nombre de Jesucristo, puertas de grandes negocios, puertas de influencia, puertas incluso de poder, para que esa autoridad sea usada con sabiduría y gracia divina. Oro, Señor, para que quienes se preparan para concursos, selecciones o exámenes, y ese sea su destino conforme a tu voluntad, puedan ver abiertas esas puertas de conquista, que su nombre sea aprobado, que sean llamados, que reciban esa oportunidad que viene de ti. En el nombre de Jesús, oro para que tu favor cubra a esa persona, para que sea protegida de todo mal, de toda maldad, de todo ataque espiritual. Que todo plan del infierno contra su vida sea interrumpido ahora, y que toda obra del enemigo sea deshecha en el poder y la autoridad de Jesucristo. Tócalos con tu poder, Señor, que toda enfermedad se rinda ante el nombre de Jesús.
Toda dolencia, toda infección, inflamación, quiste o nódulo, se rinda ante Jesucristo. Oro para que esta persona sea tocada y sanada ahora, porque tú eres quien perdona los pecados y quien sana las enfermedades. Que sea curada de toda alergia, de todo mal que haya atacado sus piernas, su columna, sus brazos, su cabeza, su cuello. Que reciba sanidad ahora, en el poder de Jesucristo. Señor, todo levantamiento contra esta familia, todo espíritu de división, de celos, de confusión, caiga por tierra. Declaro que no prosperará el mal que intenta destruir matrimonios o causar conflictos, que ese espíritu maligno no prevalezca. También oro, Padre, por las personas que tienen cosas por conquistar pero no lo han logrado. Dales victoria, bendícelas, prospéralas. Abre las puertas en su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Declaramos que el Señor está abriendo puertas para nosotros, que nos está conduciendo por sendas de justicia. Donde el camino está torcido, Él lo está enderezando y ciertamente nos está guiando hacia pastos verdes y aguas tranquilas, en el nombre de Jesucristo. Presentamos ante ti, Padre, las puertas de este día. Puertas de conquista, sí, puertas de conquista. En el nombre de Jesucristo, abre puertas para que podamos conquistar los lugares que el Señor ha reservado para nosotros. En el nombre de Jesús. Dios bendiga tu vida. Estaremos orando para que Dios te prospere, para que las cosas sean concluidas, porque hay muchas cosas que pueden estar a la mitad en tu vida. Cosas que tal vez comenzaron, pero que no lograste continuar. También estaremos orando por restauración, restauración de la salud, restauración de las familias, restauración de cosas que fueron perdidas. Tienes que entender que todo lo que Dios nos da es por un propósito. Toda prosperidad, toda herramienta, todo don, todo talento, absolutamente todo lo que Dios nos entrega tiene un propósito. No creo que una persona reciba las cosas de Dios en sus manos o en su vida solo para construir su propio imperio, para levantar su propio nombre o para acumular bienes y propiedades. No estoy en contra de eso. Creo que una persona debe tener bienes, sí, pero debemos entender algo. Cuando morimos, no podemos llevarnos nada. Ni siquiera el anillo que llevamos en el dedo se lleva con nosotros. No se puede llevar dinero en los bolsillos. El ataúd no tiene cajones para guardar dinero. ¿Y sabes por qué la muerte es así? Porque no puedes cargar contigo lo que conquistaste en vida. Dios nos muestra, a través de eso, que en esta vida necesitamos darle un destino a todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Todo el dinero que tienes en tu cuenta debe tener un destino. Todo el trabajo que realizas en esta tierra debe tener un propósito. En nuestra vida, todo debe tener sentido, dirección y propósito. Y creo que, para que cumplas tu propósito aquí en la tierra, Dios te dio dones, talentos y recursos. Él te los dio para que los pongas al servicio de ese propósito que Él ha establecido. No dejes cosas sin utilidad en tu vida. Hay personas con grandes riquezas que nunca le dan propósito a lo que poseen. La alegría de algunos es solo acumular. La alegría de otros es solo gastar. Pero debemos entender que no se trata solo de gastar ni solo de guardar. Se trata de darle un destino a todo lo que tenemos o tendremos. Dios nos da cosas y todo lo que Él nos da es para un propósito. Incluso el talento que tienes debe tener un propósito. Si no has transmitido a nadie lo que aprendiste a hacer, ¿de qué manera estás dejando legado o compartiendo tu conocimiento? Todo lo que Dios nos da debe multiplicarse. Debes darle dirección y sentido
a lo que Dios te entregó. De lo contrario, todo se quedará contigo y morirá contigo. Como dijo un gran hombre que pasó por esta tierra, el cementerio es un lugar donde libros no fueron escritos, negocios no fueron construidos, sueños no fueron realizados. Y también decía, el cementerio es un lugar rico, un lugar de muchos sueños y proyectos que fueron abandonados y nunca ejecutados. Y es verdad. Por eso, creo que todo lo que Dios nos da debe tener un propósito. Esa empresa que Dios puso en tus manos tiene un propósito. Pero debes preguntarte, ¿cómo sirve esa empresa al propósito de Dios aquí en la tierra? ¿De qué manera ese don que Dios te dio para abogar, ese talento que te dio para juzgar o decidir, puede bendecir la vida de otras personas? Dios te dio algo para cumplir un propósito. No estás en ese lugar, en esa posición o en esa silla por casualidad. Tienes autoridad, sí, pero con un propósito. Y ese propósito viene de Dios. Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Quien vive con propósito vive una vida plena, realizada, una vida soñada por Dios. Pero quien no vive su propósito vive solo para sí mismo, para sus placeres, para su vanidad. Como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Toda persona que no encuentra el propósito de su vida vive en la vanidad. Por eso debes encontrar el propósito de lo que Dios ha puesto en tus manos. Así, cuando rindas cuentas a Dios, puedas decir, Señor, multipliqué lo que colocaste en mis manos. Le di propósito a lo que tú me confiaste. No se trata solo de sobrevivir, se trata de dar destino. Dios me dio un don, y ese don lo he usado para servir, para entrenar, para bendecir personas. Mi misión es clara, y cada día busco cumplirla, porque lo que Dios me ha dado es para cumplir un propósito. Entiende esto. Dios te dio algo para un propósito. Tú necesitas descubrirlo, porque fuera de eso, todo pasa. La influencia pasa, el dinero pasa, las cenas pasan, las posiciones pasan, los elogios pasan. Pero si cumples tu propósito, habrás cumplido también aquello que Dios determinó para ti. La segunda cosa que quiero compartir contigo hoy es que la presencia de Dios revela las fallas en nuestros planes, por más bien elaborados que parezcan. Cuando pasas tiempo en oración, Dios siempre te muestra dónde está el problema en tus planes. Él revela el punto débil, el error, la brecha que tú no habías notado. A veces, uno planea algo, sueña, lo pone en papel, lo diseña, lo estructura con cuidado. Pero de pronto comienzas a orar y Dios empieza a mostrarte que ese no es el camino, que esa no es la dirección, que hay algo que necesita cambiar. Y cuando tenemos ese entendimiento, todo empieza a fluir con más rapidez y claridad. Todo mejora. Cuando tienes oídos para oír a Dios y le preguntas, Señor, ¿qué piensas de este proyecto? Él responde, yo siempre he dicho que no debemos vivir nuestros propios proyectos y sueños, sino los proyectos y sueños de Dios. Porque no siempre tu sueño es el sueño de Él. No siempre tu plan es el plan de Él. Por eso, ora por todo. La Biblia dice, consagra al Señor tus planes. ¿Sabes por qué? Porque es Él quien los aprobará. Es Él quien sellará tus proyectos. Es Dios quien decide qué debe seguir adelante y qué no. No es el hombre quien aprueba, es Dios. Por eso quiero darte una dirección espiritual. Todo lo que planees en esta vida, pásalo por la oración. Consulta con Dios si realmente eso es lo que Él quiere o no. He visto a muchas personas perder tiempo en proyectos que nunca funcionarán dentro del propósito que Dios tiene para ellas. Pierden tiempo en cosas que jamás usarán. Pierden tiempo en sueños que terminan en nada. Se vuelven polvo, se vuelven recuerdo. Necesitamos consagrar nuestros planes al Señor para que Él nos dé la dirección correcta, si debemos continuar o no. Porque cuando confiamos en el Señor,
Todo lo que hacemos, Él confirma y establece la obra de nuestras manos. Toma esto como una palabra profética para ti en el nombre de Jesús. Confía en el Señor en todo lo que hagas, y Él confirmará tu camino. El Salmo 91 dice así: aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor: tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu protección. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos contemplarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has dicho: el Señor es mi refugio, hiciste del Altísimo tu morada. Ningún mal te sucederá, ni plaga tocará tu casa. Pues a sus ángeles mandará sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Pisarás al león y a la serpiente, hollarás al cachorro de león y al dragón. Dios dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Oremos. Señor Dios y Padre, tócanos con tu poder en el nombre de Jesucristo. Que cada vida sea visitada por ti, Señor, que tu gracia los alcance. Oro, Padre, para que todo tipo de bloqueo en el camino de esta persona sea cancelado. Oramos también por puertas de conquista, y te pido, Señor, que esas puertas se abran en la vida de quien me escucha. Ayúdalo a conquistar sus sueños, sus proyectos, aquello que tú has preparado para su vida. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que esta persona conquiste su espacio, su lugar, su bendición, que entre en la tierra que tú le prometiste. Declaro que se abren puertas de conquista en el nombre de Jesucristo, puertas de grandes negocios, puertas de influencia, puertas incluso de poder, para que esa autoridad sea usada con sabiduría y gracia divina. Oro, Señor, para que quienes se preparan para concursos, selecciones o exámenes, y ese sea su destino conforme a tu voluntad, puedan ver abiertas esas puertas de conquista, que su nombre sea aprobado, que sean llamados, que reciban esa oportunidad que viene de ti. En el nombre de Jesús, oro para que tu favor cubra a esa persona, para que sea protegida de todo mal, de toda maldad, de todo ataque espiritual. Que todo plan del infierno contra su vida sea interrumpido ahora, y que toda obra del enemigo sea deshecha en el poder y la autoridad de Jesucristo. Tócalos con tu poder, Señor, que toda enfermedad se rinda ante el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda infección, inflamación, quiste o nódulo, se rinda ante Jesucristo. Oro para que esta persona sea tocada y sanada ahora, porque tú eres quien perdona los pecados y quien sana las enfermedades. Que sea curada de toda alergia, de todo mal que haya atacado sus piernas, su columna, sus brazos, su cabeza, su cuello. Que reciba sanidad ahora, en el poder de Jesucristo. Señor, todo levantamiento contra esta familia, todo espíritu de división, de celos, de confusión, caiga por tierra. Declaro que no prosperará el mal que intenta destruir matrimonios o causar conflictos, que ese espíritu maligno no prevalezca. También oro, Padre, por las personas que tienen cosas por conquistar pero no lo han logrado. Dales victoria, bendícelas, prospéralas. Abre las puertas en su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.